Si yo tenía ganas de escribirle una carta a mi abuela en tiempos pasados, ¿cómo se hacía? Bueno, correos y carteros. Vamos ¡Oh, a qué ver. lindo tema! Un lindo tema, realmente. Antiguamente los correos se manejaban por postas. La posta Siglo está XIX. en el siglo XVIII a XIX. Bueno, acá Eran postas, 19. sí. Acá 19, por supuesto. Bien. Entre posta y posta. Las postas estaban más o menos entre 5 y 6 leguas de distancia entre una y otra. La posta de Roldán, en el 1790 se creó la posta de San Lorenzo, que estaba más o menos a 4 o 5 leguas de aquí. La legua era, manifestándola en kilómetros, serían 30 a 35 kilómetros las 5 o 6 leguas, Ajá. más o menos. Estaba la posta de Carcarañá a 4 leguas y 5 el Espinillo. Se fue avanzando mucho después, pero entre 1890 después, más luego se retomó a los correos y carteros quienes tenemos hoy, por supuesto. Así se fue avanzando, se llegó a los correos que tenemos y hoy fueron carteros uno de los primeros. Cuando había que en ese momento del 1700 y pico a 1800, 800 y algo, se manejaba con caballo. O sea, había que ir a la posta, llevar la carta que ya estaban seleccionada para ese sector, se llevaba a caballo. Tanto sea para acá, para la de Carcarañá, como la posta también en San Lorenzo, o también la podían llevar a Rosario. Eso dependía de la carta a dónde iba, la correspondencia. Perdón, quiero graficar. Vivo en Roldán y tengo que ir hasta Carcarañá y o San Lorenzo a llevar una carta. No. La juntaban y la llevaban a caballo el correo que había en ese momento, no uno. Había que llevarla. Pero había como una oficina acá, digamos. Claro, había gente que se dedicaba a eso, un encargado, Bien. una persona que se encargaba de seleccionar de acuerdo a los sectores donde iba, a los pueblos donde iba la carta, o si salía fuera del país, iba a Rosario esa carta para luego transportarla a Buenos Aires y salir en barco, chicos. Te Otras entendí. cosas no había. Oh. Bueno, y si había que cruzar un río, la cruzaban en canoa. Por ejemplo, de Santa Fe a Entre Ríos tenían que cruzarla en canoa porque no había puentes. Entonces había que transportarla en esos años en canoa. No era muy rápido. No, el correo no era. No. Llevaba su tiempo. Entonces, claro, llevaba su tiempo. Cuando llegaba la muerte de un familiar en Europa, se enteraban a lo mejor 2 o 3 meses después. Meses. La carta 3 meses demoraba. Pensé que tardaría un poco más, ¿no es No, tan 3 meses, grave? un barco más o menos 3 meses te llega. Luego así, eso fue más o menos entre el 1700 y el 1790, 1890, más o menos se manejó de esa manera. Había colonos acá. Porque cuando ya estaban los colonos acá, porque acá empezaron en 1860 y pico, empezaron a llegar los primeros. 1866 llegaron. Entonces así fue avanzando y se llegó al correo que teníamos hoy. Hoy quienes fueron carteros y uno de los primeros que estuvieron con los repartos a caballo fue don Inés Mellado. El primer cartero. Uno de los primeros carteros que hubo. Que tenemos la foto. Sí, está la foto de ese señor. Yo llegué a conocerlo, le digo la verdad. Quien repartía de a caballo en los comienzos aquí en Roldán. Luego trabajaron en el correo y empezaron a trabajar los correos argentinos, correos demás. Hasta uno de los primeros jefes de correo acá en Roldán fue don Sarlenga, con quienes estuvieron de carteros y algunos estaban en la oficina seleccionada, las correspondencias. Esta va para Funes, esta va para Rosario, esta va para San Jerónimo, así era la cosa. Seleccionaban, bueno, entre ellos estaba Eldo Bobalé, Alberto Bobalé, eran 2 hermanos.
Rubén Martínez, que era el Cacho Martínez también, Carlitos Albarracín o Carlos Albarracín, José Mellado y Mariano Mellado. Estos chicos fueron hijos del primer cartero. Claro. Y el nene Mellado llegó a ser jefe de correo. Después tuvo Fernando Cassini, que estuvo un tiempo, un chico de Carcarañá, estuvo de cartero. Y Ángel Pugliese, uno de los Pocho, que fue tan conocido, que creo que falleció no hace mucho, pobrecito. Así tenían que ir a las otras provincias, por ejemplo, como manifestamos antes, cruzaban el río en canoa para llevar la correspondencia a otros lados. Ya no hay más carteros, ya no hay mensajeros. Hay mensajeros, sí. Ya el servicio, porque ya tampoco se usa escribir con el avance tecnológico. No, ya se usa el celular para comunicarse, se usa todo los medios digitales. Ya no hay más esto de escribir cartas para estar en contacto con... Claro. Así que el correo hoy cuenta más o menos, no hay una seguridad, con 1.400 sucursales, si fuera el caso. Porque tienen que recibir alguna correspondencia, reciben, telegramas reciben, así que... Encomiendas reciben. Sí, trabaja más con encomiendas que con cartas. Con encomiendas. De chico teníamos la Caja Nacional de Ahorro Postal. Teníamos una libreta en la escuela primaria que nos ponían una estampilla y ahí era una libreta de ahorro. Sí, la manejaba el correo. Era del correo. Yo la tengo. Yo también tengo la libreta. En las escuelas generalmente. Las escuelas, se hacía en la escuela. Era una actividad que te enseñaban a ahorrar. Sí. Te enseñaban a ahorrar. 1 pesito, 2 pesitos, 50 centavos. Y la institución que manejaba ese sistema de ahorro era el correo. El correo, sí. Que decimos que más o menos el correo, como lo conocemos hoy día, es de la década del 40, de 1940. Sí, del 40. Como el Correo Nacional Argentino es relativamente nuevo como institución. Sí. Llego a Roldán y a veces me he encontrado con diferentes personas donde estaba el correo. ¿Tuvo varias mudanzas el correo? Sí, no tiene edificio propio. No tiene edificio propio, entonces un problema el tema de dónde se ubica. Yo me quedé pensando en otra cosa, con respecto a que vos dijiste no se escribe más, es cierto, pero se está perdiendo una fuente histórica. Sí. Porque era una fuente histórica, el analizar, el leer, el tener cartas personales, cartas comerciales, sobre todo personales, familiares, de amistades, que se escribía mucho entre las tarjetas de postales, ¿sí? De vacaciones, cuando uno iba de vacaciones, se mandaban todas esas postales. Sí. Sí. Todo eso son fuentes históricas que están desapareciendo. Sí, a mí de niña me obligaban a escribir una tarjeta a mis tías, le mandaba a todo el mundo una tarjeta para que practique la escritura, pienso que lo hacían. De cumpleaños. Se mandaba todo por correo. Todo por correo se enviaba. Sí. La relación epistolar es hermosísima desde el ámbito amoroso. Había cartas. Claro. En la escuela. Había cartas de amor. Me gustaba Lili de la escuela, ¿viste? Sí, ocurrió. Se ha perdido eso, pero bueno. Se ha perdido. Ahora el teléfono. Claro. Yo lo que tengo en mi casa son las que a mi papá le mandaban la familia, los amigos, la novia, cuando él hizo 2 años de servicio militar. Claro. Toda esa comunicación, porque no escribían solamente era la única manera de comunicación, los amigos. Escribían yo tenía toda mis la familia. padres, y no hace muchos años, yo hace 55 que estoy casada, estamos casados, y mi papá vivían en Tostado, y me mandaban cartas. Claro. Y no hace tanto. Yo tengo cartas históricas de los hermanos de mi abuela que vivían en la zona rural de General Roca, por allí, Marco Juárez, en el campo por allí, y mandaban los chicos acá a la casa de la tía para que estudien acá, porque ellos estaban en el campo. Claro. Y después tengo la carta de esa mamá que le manda a la cuñada
para preguntar cómo iban los chicos en la escuela, todo. Estaban en un año separado a la mamá de los hijos, porque estaban acá estudiando en Roldán. Y tengo esas cartas que son históricas también. Por eso te digo que es una fuente que desapareció. Sí. Claro. Imagínense que acabo de terminar de leer un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los soldados de recibir cartas, de saber información de la familia y viceversa, ¿no? Sí. Bueno, en el servicio militar lo mismo pasó también. acá con los chicos que estaban en el servicio militar, los padres le mandaban cartas y después se las repartían, porque no tenían a veces salidas. Yo, como mi papá estuvo en Marina, por eso fueron 2 años, era mucha distancia, no venía tan seguido. Claro. Yo creo que vino una vez a Roldán haciendo el servicio militar, los demás siempre quedó fuera de la casa. Entonces no solo estaba la carta, estaban los recortes de los diarios de la capital que se mandaban, las fotos que se mandaban, en cada carta todos relatos de lo que sucedía en la localidad, quién se comprometía, quién, por ejemplo, tengo la inauguración del cine de la Esportiva, del cine del country, los resultados de los partidos de clubes locales, de todos los clubes que se hacían, los interbarriales acá, o los Club Independiente, Club San Lorenzo, los carnavales, quienes venían a los bailes, cómo había sido tal baile. Tenés historia. Tengo toda la historia de Roldán escrita a través de las cartas, que les mandaban a él. ¿Por qué le escribían? Yo dije, la familia y los amigos. Yo viví un año en Perú y no hablé 2 veces por teléfono y me manejé con cartas siempre. Así que era desesperación por que llegue el cartero con las cartas, porque estábamos muy lejos y no había otra forma de comunicación. Las comunicaciones telefónicas eran carísimas. Así que hablamos 2 veces por teléfono. Si podemos jugar 60 años atrás y a lo mejor yo las encuentro en un bailongo, temas que hemos tratado aquí o en un boliche, la relación era como yo venía de visita quizás con un familiar y me volvía, ¿me podés pasar tu dirección para escribir? Sí. Claro. Porque rara vez alguno tenía un teléfono fijo. Porque no se conseguían los teléfonos tan fácil. No era fácil. Dame tu número de teléfono. Claro. No había teléfono, tampoco nadie tenía teléfono. Nadie tenía teléfono. Había muy poquito. Muy pocos. Yo tenía esa compañera que se fue en 6º grado a vivir a Mendoza y seguimos siendo amigas porque nos escribimos cartas toda la vida. Pero chicas, toda la vida nos escribimos. Acuérdense, en la yo casa las tiré a la casa. Ansler, ¿qué número tenía? El 1. El teléfono. Claro. El 1 tenía. Claro. Vos discabas el 1. Claro, yo usaba el del doctor Eppelman porque era vecina y era el 24. Por eso. Y era el médico del pueblo. Sí. Sí, las cartas fueron Imagínate lo que habrá sido para los inmigrantes. Que venían a un país totalmente desconocido, una geografía totalmente diferente. Porque los que venían suizos acá metidos en la pampa húmeda, nada que ver ni la geografía, necesitaban vincularse con lo que conocían, que eran las familias. Me encantó el tema y aparte porque uno no sabe, ¿no? Ustedes me hablaban sobre el primer cartero que iba a caballo. Sí. ¿Se bajaba en cada casa o desde montado tiraba el sobre? No. Pero un ejercicio, subir, bajar. Entregaba en mano, la carta no podía quedar ni en la puerta ni nada. Se llamaba Inés Mellado. Que me decía la nieta con la cual hablé ayer, que le trajo tantas dificultades en la vida ese nombre, porque era un nombre de mujer. Él se llamaba Inés. Entonces, tuvo muchísimos problemas con documentación y cosas, ¿viste? Porque siempre creían que era una mujer. Claro, don Inés. Y ese fue el primer cartero. Pero calculo que ya cuando era grande lo conocí. El correo también ha tenido más de un animal. Sí. No, pero él tenía su caballo, no se acuerda la nieta, pero ya lo va a recuperar al nombre del caballo. Tenía su caballo, claro. Tenía el nombre del caballo, que repartía las cartas. Sí, pero calculo que ha tenido más, que el correo te daba el caballo era de él. Era de él. Sí, de don Inés.
Me encantó el tema, chicas. Para el lunes que viene, ¿qué me pueden preparar? Vamos a hablar de los sastres y vamos a hablar de las quintas, las pequeñas huertas. Y verduleros a domicilio. Sí. Y todo eso. Y las huertas, Todavía muchas huertas que seguimos con los no ibas a oficios comprar. olvidados, con los oficios que no existen más. Sí. Hubo muchas ¿Cómo huertas cambió el acá mundo? que Porque mira vendían. todos los oficios que hace cuánto que estamos con este tema, Sí. cuántas cosas han quedado olvidadas Sí. como oficios. Otros los colchoneros. Sí, bueno, eso también lo vamos a tratar. Sí. Bueno, pero es un tema que puede enganchar a la audiencia porque a lo mejor si alguien ha tenido un abuelo sastre, Claro. que nos Sí, vuelque sí. su historia. Seguro. Chicas, gracias por vuestra visita. Bueno, gracias. Gracias a No, vos. gracias a la Gracias a radio. ustedes.